Hola, ¿cómo estás? Soy Caro Siri y esto es Gente Rara, el podcast de UFO Estudio, nuestro estudio creativo en línea de comunicación digital para emprendedores, negocios digitales, marcas personales. Ahí podés encontrar nuestros cursos, nuestros talleres, mentorías, asesorías y demás. Hoy en Gente Rara es un episodio de entrevista, claro que sí, lo estás viendo en cámara. Él es Julio Leiva, periodista, productor y realizador audiovisual. Hizo 2 documentales, nada menos que 2 sobre el Indio Solari, conduce Caja Negra, es parte de Cheque en Blanco en Futurock y director de contenidos de Filonews. Pero si hay algo que lo destaca, por lo menos desde mi punto de vista, es el amor, el respeto que pone para el oficio y la humildad en su rol de entrevistador. Una de las personas que entrevisté, de Gente Rara, me confesó ayer off the record, me dijo: Julio hace hablar hasta las piedras. ¿Cómo estás, Julio? Bienvenido a Gente Rara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Después voy a querer saber quién es esa persona, pero bueno, no. Después te lo puedo decir. Igual fue lindo lo que dijo. Me dice: no, Julio tiene No, obvio, oficio, hace hablar hasta las piedras. ¿Tiene razón? ¿Lo ves nada, para mí así? es un elogio. Sí, sí, qué sé yo, creo que uno no, es medio incómodo hablar de uno, ¿no? Pero me Sí. parece que el oficio de los años ha hecho que por ahí hay muchas cosas que yo ya entré más claro, ¿no? Porque hay muchos vicios que se tienen, sobre todo al principio, que después uno empieza a detectar lo que va y lo que no, y eso creo que hace a que las cosas fluyan y que haya comodidad, ¿no? Bueno, viste que sabes cuando hay una pregunta incómoda, si es muy incómoda preguntarla o no, y si la vas a preguntar de qué forma. También el timing de la entrevista muchas veces, viste que hay momentos que para preguntar algunas cosas y momentos para dejarlas pasar, entonces creo que todo eso confluye para que el entrevistado se sienta cómodo y hable, básicamente. Ahora, viste que hay una diferencia. Vos que tenés tanto oficio, no es lo mismo entrevistar, que es un poco lo que haces en Caja Negra, a un Pepe Mujica, que tiene además un discurso político armado, tiene cancha, que a los pies que entrevistás a los youtubers, que quizás para muchos es la primera nota. Sí, ese es el problema con muchos, que es su primera nota en serio, o sea, y su primera nota formal. Entonces, por un lado tenés que son muy jóvenes, muy chicos, y por otro lado es su inexperiencia frente a eso. Con lo cual son desafíos distintos, ¿viste? Ujú. Yo me lo tomo y creo que un poco radica el secreto de Caja Negra en eso, en que respeto tanto a Pepe Mujica como a un chico de 18 años de la misma manera, no es que viste, menosprecio algo. Para mí, cada persona tiene una historia que lo destaca, obviamente que son distintas responsabilidades, pero hay un público que los quiere o los quiere escuchar, y entonces es también una muestra de respeto hacia el público. Entonces, sí es más desafío muchas veces hacer con un pibe que recién empieza en su primera entrevista, una entrevista atractiva, Ahí va. y en el caso de Pepe Mujica, el desafío es hacer una entrevista distinta. Claro, un tipo tan entrevistado. Vos sos de mi época, creo, no sé qué edad tenés, pero yo tengo 42, debes estar rondando esa edad. ¿Qué edad tengo? Tengo Sí. 42. Ah, soy de los míos, 42 exacto. De casualidad creo que no compartimos ahí, estudiaste en Éter, que no fuimos compañeros porque terminé estudiando en otro lado, pero la primera camada de Éter. Sí, Em, sí, sí, pero la primera camada me recibí creo en el 2000. claro. De casualidad no fuimos compañeros. Bueno, vos sos de esa época en donde el periodismo se estudiaba de otra manera, la comunicación era otra cosa, se titulaba distinto, se trabajaba distinto en todo tipo, en todos los medios. ¿Cómo fue el paso de esos medios tradicionales de tele, de radiográfica a Internet? ¿Cómo lo viste periodísticamente? Porque todo lo que sabíamos no sirve más. Es que también yo creo que me parece que hay que discutir a eso, porque yo A cuando ver. empecé a trabajar Ujú. ya había internet. O sea, yo ya entré con una compu en un Ah, estudio de radio, bien, por ejemplo. está bien. Eh, entonces, fue migrando el contenido hacia internet. Internet tomó más protagonismo, obviamente, con los años, y hoy el peso es, obviamente, muchísimo más. Pero creo que es una transición, pero que no es nueva. Fue a lo largo de todos estos años, de estos 20 años, digamos, Ujú. ¿no? Eh, el problema es cuando aquellos que se quedaron en lo analógico y menosprecian y no ven a Internet como un lugar donde volcar su contenido. Eh, Que hay una gran pero me mayoría. parece que sí, la verdad que es difícil a veces, muchas veces, tratar de convencer a muchos de que no solamente es un lugar donde lo va a ver más gente,
sino que también puede ganar dinero con eso. Claro. O sea, el que viene de la parte analógica todavía le cuesta esa transición y entender esa lógica. Pero bueno, creo que también lo que sí está pasando, sobre todo con la cuarentena, es que todo lo digital terminó de explotar, ¿no? Es Ujú. como esa alineación de planetas, es como cuando en principio de los 80, Primavera Democrática, estallaron las FM. Bueno, Claro. ahora está estallando Internet en cuanto a sus creadores de contenidos y sus distintas plataformas, ¿no? Bueno, a mí me gusta porque vos sos de los pocos que habla, por eso te decía, yo encuentro que muchos colegas se quedaron en lo analógico, bueno, en la facu nos enseñaban para ser empleados, para entrar a laburar a la tele, entrar a laburar una gráfica, y de golpe la realidad fue cambiando paulatinamente, pero estamos hoy en un auge de lo digital. Vos hablás de la comunicación como negocio, ¿qué le dirías a colegas o a los pibes que estudian hoy y, digamos, cómo monetizar este oficio, cómo monetizar esta profesión? ¿Qué posibilidades ves? ¿Qué caminos ves? Y hoy hay plataformas que pagan por esa monetización, digo, desde YouTube hasta Twitch. Y Ujú, después tenés otras formas de monetizar que tienen que ver con la publicidad, ¿no? En Instagram, digo, no monetiza, no te paga, pero ujú. sí, si lográs un contenido muy visto, las marcas se acercan y te pueden garantizar un buen ingreso. Recuerdo un entrevistado en Cajanera que decía que tenía que agradecerle a San Instagram porque gracias a Instagram se compró su casa. Entonces digo, El chivo de depende de la plataforma que te quede más cómoda y hay un lugar para... Claro, el tema ahí que, bueno, tenés que encontrar la plataforma que te quede más cómodo, que te guste más, qué tipo de contenido te gusta también, y bueno, y qué audiencia buscas, ¿no? Porque también lo que tiene esto es que eh, podés vivir, si sos una persona que genera contenido por sí mismo, digo, no trabajas con nadie, sino solo sos vos, Ujú. digo, con 10.000 personas que te vean ya es rentable, digo, no es que tienen que ser audiencias de millones, digo, ¿no? Entonces muchas veces yo combato la idea de que estamos en el peor momento de los medios, porque digo, ¿qué son los medios? Los medios tradicionales, porque los medios Claro, sí. en cuanto a todas las plataformas, están dando trabajo a un montón de gente, a un montón de gente. Entonces, no solamente a quienes ponen la cara, porque hay editores, hay diseñadores, hay productores, hay mucha gente también de aquellos grandes canales que también viven de eso. Y después también está eso de que la gente te elige, que no necesitas un gerente o un director o un medio que te diga vos sí, vos no. La gente te dice vos sí o vos no. Y también te da revancha a la gente en decirte hoy no y mañana sí. Entonces es una construcción que uno tiene que hacer con el tiempo y tratar de buscar su propio camino, ¿no? Eso que hablas vos de buscar tu propia audiencia. Bueno, ¿cómo se hace? Y creo que es una de las grandes preguntas de la audiencia UFA, ¿no? Que siempre pregunta, bueno, ¿cómo hago para encontrar mi audiencia? ¿Qué hago? ¿Me pongo delante de cámara o en un podcast y hago o escribo en un blog? ¿Escribo sobre lo que yo quiero o cómo sé qué es lo que el otro quiere? Primero, digo, tenés que saber lo que vos querés, ¿no? Encontrar tu propia voz. El entretenimiento o la cultura se trata de eso. Ujú. Todos tenemos una voz, pero asimismo hay que encontrarla y saber qué uno quiere decir. Cuando vos tenés tu voz identificada y sabes, quiero hablar de esto y en este tono, supongamos que yo quiero hablar de rock o vamos a hacer un ejemplo bien claro, o quiero hablar de, no sé, hip hop. Y tengo que mostrar mi contenido en donde esté esa audiencia. O sea, ir a los lugares donde se consuma ese tipo de lugares, estoy hablando de lugares digitales, ¿no? Claro, sí, de Digo, plataformas, si hay de cuentas de, canales. exacto, si hay cuentas de Instagram que hablen del tema, compartir mi contenido ahí, o en cuentas de Facebook, que Facebook sigue teniendo mucha presencia. Digo, y en YouTube también, hasta en los comentarios, hay un montón de buenas prácticas para llegar a esos lugares. Pero decir esto en los lugares donde está esa gente, decir, hey, tengo esto, miren lo que estoy haciendo, más allá que después hay otras prácticas que tienen que ver con, bueno, si yo hablo de hip hop, si titulo bien y la gente busca, es posible que se encuentre con mi contenido, ¿no? Y obviamente después las promociones que uno puede hacer de sus propias redes sociales. Si hoy un pibe quiere estudiar, un pibe, una piba, digo, quiere estudiar periodismo, ¿le recomendarías ir a una institución oficial con un programa o directamente lo que nosotros llamábamos antes la calle, que es sacate YouTube, sacate un Twitch, empezá a hacer y a formarte en la práctica? Yo no es de ahora, pero recomiendo hacer las carreras como eh, más cortas, digamos, de terciarias, donde te enseñan el oficio, de escribir y de lo más básico.
Y Ujú. después recomiendo estudiar como sugiero, ¿no? No recomiendo. O estudiar una carrera universitaria que te dé el backup que necesitas para hablar de, no sé, querés ser policiales, sí, derecho te vendría re bien, o querés hablar de política, bueno, ciencias políticas te vendría re bien, o querés hablar de divulgación científica, y no sé, biología, o la que se te ocurra de las de ciencia, te pueden venir muy bien. O por ahí te gusta más el hecho de hacer, y bueno, nada, o ahí estudiar o edición, o diseño gráfico, o cosas o cámara, cosas que te den todas las herramientas para lo que quieras contar. Hoy creo que estudiar una sola carrera no creo que sea eh, solamente lo que te puede destacar. Pero también nobleza obliga, hay gente que no estudió nada y Ujú. aún así construyó un montón. Entonces me parece que hay que estudiar por las cuestiones de la herramienta, porque te nutrís vos mismo, pero también digo, hay un gran esfuerzo de esto de sentarse y buscar, nada, lo que digo siempre, tu propia voz y buscar lo que vos tenés ganas de decir y la forma en la que vos lo querés decir, ¿no? ¿Qué pensás en esto de que te dijeron en una de las entrevistas que Internet, por lo menos, bueno, decía, YouTube Argentina lo hicieron los feos, que un poco viene a contrarrestar esta televisión, ¿no? El que había hace 20, bueno, 10 años también, inclusive hace mucho no veo tele, pero digo, esta cosa de lo perfecto, del estudio, del que todo salga bien, de los lindos, de los elegidos, y que Internet es para cualquiera, digamos. Que hay una democratización, si bien hay un algoritmo y hay plataformas que manejan ciertas cosas, digo, eh, ¿lo ves de esta manera, Internet como un lugar disruptivo para probar más prueba de error o no? No, 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 siempre fue así, depende para qué, si vos querés vender moda y lo hegemónico es lo que más vas a vender. Digo, tenés lleno de ejemplos en la televisión de los humoristas eran feos, básicamente, y eran mayormente hombres. O también el tema de los que tenían peso en la opinión, ninguno Ujú. era lindo. Salvo Juan Castro, ¿quién más Bueno, Juan, era así como que tenga, viste? Pero digo, con una cierta influencia, digo, está el típico de noticiero, viste, que por ahí lo ponen un poco más de facha. Pero después hay miles de ejemplos que no son así. que no son Y en lindos. internet también tenés miles de ejemplos de gente hegemónica que le ha ido Ujú. muy bien, que no voy a nombrar para no, Sí. no poner en ese aprieto, pero hay un montón, hay un montón. Entonces, como, qué sé yo, hoy Instagram también es un lugar donde es el shopping de lo hegemónico en un montón de cosas. Entonces, hay lugar para todo. O sea, lo que tiene de bueno es eso, que también está aquel que puede desde ser feo, entre comillas, y no importa si no tiene para decir. Y hay otros que viven de lo que tienen para mostrar o lo que pueden vender, y está muy bien. Digo, me parece que ahí no estoy tan de acuerdo en ese sentido, porque también la Ujú. tele ha sido así. Aunque bueno, la publicidad es la publicidad en cualquier plataforma, ¿no? Hoy quizás los publicistas están más preocupados en romper esos estereotipos porque la sociedad de alguna manera está cambiando y también te está obligando a que vos lo vayas a hacer. Y también creo que, digo, toda la élite, si querés, de alguna manera, los publicistas, los que están en los medios, los periodistas y los que tienen algún tipo de injerencia en la cultura, hasta está más avanzada que la sociedad. El ejemplo más claro de las marcas que le dicen a Facebook, eh, entrar a controlar las fake news y los discursos porque nosotros nos ponemos más plata y ustedes siguen alimentando ese discurso. Entonces digo, eso sí está en construcción Ujú. y lo bueno es que hace que el mañana no se esté mirando a quién por cómo es, sino por lo que tiene para dar, digamos. Sí, te preguntaba esto también un poco por lo menos lo que yo siento, por eso me interesaba saber tu opinión, que Internet es un poco, o por lo menos lo que planteó YouTube, esto de que se transmitiera con una cámara, un celular desde un cuarto, que no hacía falta una escenografía, digamos, que el uso del blog como el videoblog, esto de consumir, que va inclusive más allá del reality, cuando la tele se volcó al reality, YouTube ya estaba mostrando la vida de un X, que después terminan siendo pibes que tienen 3, 4, 5 millones de personas, o más. Sí, eso existe y está bien y es como, yo ahora lo digo como la revolución de las habitaciones, ¿no? Veníamos de la revolución de los garages, donde las bandas de rock salían de los garages y Claro, donde Steve Jobs salía del garage, salió y el ahora
todos los creadores de contenido salen Excelente una salen de habitación. habitaciones, tanto los streamers o Bizarrap, que está mezclando en su habitación y invitando a gente a cantar ahí, y tiene millones de reproducciones. Sí, hay una estética de eso, pero las estéticas evolucionan también. Entonces, pensar que la foto va a ser Va a eternamente quedar eso, esa, claro. creo que está bien para este tiempo, digo, ¿Crees que eso va a pero te puedo dar un montón evolucionar? de ejemplos. Sí, sí, en lo analógico te puedo dar un montón de ejemplos de cosas que tenían una estética y después la gente mismo, porque se llenó de gente, tuvieron que cambiar. Y de hecho, si vas a YouTube, evolucionó un montón, de Sí, cómo claro. filman hasta cómo se muestran a hace 5 años. ¿Crees en la Entonces, eso tecnología siempre también? va a ir evolucionando. Claro. ¿Y cuál es la mirada? Claro, y también, Decime. no, no, una cosita nada más que con respecto a eso, que también el abaratamiento del costo de muchos de los aparatos que uno usa para eso, Claro. nada, hace que por menos plata puedas filmar casi más profesionalmente, digamos. Lo hace posible, Saben que claro. en Argentina estamos en un momento especial, Sí, bueno, pero pero con aún una así. camarita y alguna LED podés hacer algo que antes nadie iba a invertir en una Betacam para grabar desde el cuarto, digamos. Eh, digo, en tu rol de entrevistador, sobre todo la pandemia, vos estás trabajando en Caja Negra, en un estudio, en una entrevista clásica, si bien lo haces por ahí con pies, que es su primera entrevista. La pandemia te llevó a tener que entrevistar por internet como estoy haciendo yo ahora. ¿Sentís que hay un cambio en el tipo de entrevistas? O sea, en las herramientas de la entrevista. Esto que contabas, ponerle que en una nota que cuando entrevistaste a Pepe Mujica te dieron 20 minutos y ya. O sea, ahí se cortaba, este tipo de dificultades. ¿Sentís que eso cambia un poco tu rol de entrevistador o las dificultades o las mejoras que puede haber? Por mejoras me permite entrevistar a gente que si no tenía que esperar que venga al estudio y que viaje a Argentina, entonces entrevistamos mucha gente que viaja afuera. Pepe Mujica en Uruguay, o Claro, Damián Cook en el Chaco, o Robles en Andorra. Desde lo que me quita, sí me quita, en el estudio se juega mucho más allá de las palabras, ¿no? Las posturas, el lenguaje corporal. corporal dice mucho también, el clima, ¿viste? Se siente la vibra, la energía que hay en el momento. Todo eso lo perdés, entonces sí tenés que, de alguna manera, ir como más derecho a las preguntas, ¿no? Preguntar como más, eh, ¿por qué esto? ¿Porque se congela? ¿O porque no Claro. escuchó? ¿O porque tenés que repetirlo? Entonces tenés que ir como más puntual a lo que querés. En lo presencial muchas veces, hasta te diría que con una seña guías la pregunta, ¿viste? Hasta te diría, si Claro, yo quiero hacer como una pregunta media cómplice, te miro como con cara de, bueno, che, ¿qué te parece si...? Y ahí obtenés otras cosas. Entonces tiene esa cosa que nos permitió de alguna manera seguir haciendo el programa por un lado y poder entrevistar a un montón de gente que si no teníamos que esperar mucho tiempo hasta que vengan a Buenos Aires para hacerlo. Pero yo, si me das a elegir, obviamente siempre voy a preferir la presencial porque claro. tengo más elementos para jugar. Claro. En Caja Negra, ¿qué criterio utilizan? Porque tenés de youtubers Pepe Mujica, Darío Strasriver, actores como Peretti. ¿Cuál es el criterio que tienen para un entrevistado? Porque supongo que también la audiencia debe cambiar, ¿no? No es lo mismo la audiencia de Pepe que la audiencia de Coscu. Ahora, en Caja Negra conviven los dos. Claro, conviven. Yo creo que es bastante arbitrario en el sentido, tiene que ver con, primero, un criterio que tiene que interesarle a un público joven, digamos, y el segundo criterio que es absolutamente egoísta, que me tiene que interesar a mí, porque, viste, si no es como que si yo no veo algo donde me parezca que puede ser interesante, eh, trato de no meterme en eso, ¿viste? Todos los que vienen, algo me llama la atención, ¿viste? Para hacerlo. Y generalmente también está pasando algo muy interesante, que es aquellos chicos que ven a Coscu, se ven la de Mujica y descubren un personaje que no tenían ni idea por ahí, y muchos padres que no tenían ni idea de lo que estaba pasando con los consumos de sus hijos, empezaron a entenderlo a través de Caja Negra, ¿viste? De Claro, hecho, pero posta recibo muchos mensajes de padres diciendo, gracias a vos, tengo tema de charla con mis hijos, o de claro. pibes que me dicen, gracias a vos, ahora mi viejo me quiere comprar la compu porque entendió Porque que entendió esto por sí dónde puede va. ser mi futuro. Entonces, claro, entonces creo que es un buen puente Caja Negra para eso también, ¿no?
Y después también hay muchas cosas que yo digo que lo mejor está por venir, porque Caja Negra está cumpliendo un año, no es Ujú. algo, viste, que Sí, no tiene es mucho muy tiempo. nuevo, digamos. Y claro, y que ahora están conociéndolo mucho, y por eso por ahí muchos que queremos que vengan, ahora van a venir porque está viendo lo que está pasando, viste, con, con el ciclo, que se está viendo mucho y que se comenta mucho, y que sobre todo le llega a los más jóvenes. Para mí era un gran desafío ese, viste, con mi edad, poder hablarle a a un público. Un Y me público siguen más chicos de joven. 10 años, viste. 10 años, más ¿Entendés? o O menos. sea, sí, otra vez un chico me escribió, hice una nota con él, lo pueden buscar en YouTube, se llama León Suelto, que me dijo, yo soy fan de Coscu, hubiera entrevista, y a partir de ahí que iba a hacer entrevistas, y me entrevistó, y un pibe divino, 12 años, y Qué así, bien. un montón, lo cual no deja de sorprenderme. Y también me pasa a nivel personal, soy como ahora el tío que entrevista a un montón de sus ídolos, ¿viste? O el padrino que no sé qué. Eh, pero bueno, nada, me parece que es un desafío que teníamos al principio y que se puede, ¿viste? Pues tiene que ver con eso, con tratar con respetos a todos, digamos, ¿no? Claro que sí. Me hablas de audiencias jóvenes y últimamente escucho hablar entre los youtubers un poco que empiezan a añorar una audiencia más grande. O sea, la audiencia más grande empieza a recaer en YouTube y al parecer, digamos, es una audiencia que tiene mayor consumo. Entonces, he hablado con youtubers o los entrevisto y me dicen, sí, pero me siguen pibes jóvenes y yo creo que me siga gente de 30 y pico, 40 y pico que tiene mayor consumo. ¿Cómo ves esto de las audiencias más grandes? eh, Cayendo en esto, en esta plataforma, ¿no? En YouTube. Es que está pasando, porque también los creadores de contenidos también de otras edades han recaído a YouTube, y Ujú. eso hace que mucha gente, lo que te explicaba recién, que vengan padres y digan, yo que escuchaba o te veía en tal lado, ahora te veo Y te acá. veo ahí. Eso está pasando, esa migración, pero es una migración que siempre, yo siempre lo cuento, desde Facebook, cuando nosotros estábamos con Facebook, hasta que llegó nuestra mamá, nuestra abuela y nos fuimos, Te va. y eso, viste, va pasando y va de un lado a otro. Y después también hay una realidad, los niños son los que más consumen, viste, el niño consume en loop, Ujú. puede ver sin aburrirse 20 veces la misma cosa, y eso es, viste, un tragamonedas que va Claro, que vas devolviéndote. Entonces, aquellos que hacen contenidos para niños le va muy bien claro. porque tienen eso de que el niño te ve muchas veces. Claro, repite Y una y otra. después, exacto, y después es algo que va a pasar, que también cuando, a ver, las personas más grandes empiezan a consumir esas plataformas, emigran de las tradicionales y es donde se produce ahí la fuga y el hueco, ¿no? Como que, Ujú, viste, esa balanza que ujú. deja a un lado y pasa al otro, entonces también es otro de los síntomas que pasa. Y nada, qué sé yo, hace un año no sabíamos que era TikTok y ahora ves a abuelas teniendo TikTok, ¿viste? La verdad que ese analfabetismo digital cada vez es menor, digamos. Y creo que la pandemia también hizo que nosotros aprendiéramos mucho, esta cosa de usar un Zoom, que no sabemos ni qué era la palabra Zoom, Ujú. eh, todos empezáramos a usarlo. Entonces, me parece que esa aceleración también ha hecho que se vuelque mucha más gente grande a descubrir contenido en Internet. Y contenido más amigable para ellos, ¿no? También. Y esto que hablabas de emigrar, cuando llegan las audiencias adultas, las más jóvenes pasan a otras, es como un círculo vicioso, ¿no? Caen ciertas redes, comienzan nuevas. ¿Cómo ves? Supongo que desde, como director de contenidos de Filonews, estarás todo el tiempo viendo tendencias hacia dónde va el mercado. ¿Cómo ves un poco por lo menos el futuro? Ya hablar de futuro es medio difícil, ¿no? Con la velocidad que crece Internet, pero ¿cómo ves los próximos 5 años en Internet? Y yo creo que va a haber una explosión de varias cosas. Twitch está explotando, pero va a ser una explosión para mí mucho más grande. El tema de los videojuegos va a tomar otra trascendencia porque también Twitch va a acompañar a esa conversión. Frank Castor me decía en una nota que hice en Interjanera que él soñaba con que en un momento un país hinchara por un jugador de algún videojuego. Y creo que eso en algún momento va a pasar. Está pasando a nivel nicho hoy, no Ujú. sé, con argentinos hinchando por King.
pero creo que en algún momento eso también va a derramar. Seguramente aparecerán nuevas plataformas también, y creo que el contenido va a subir de calidad también. Y va a haber exigencia de que suba de calidad, porque es la historia de los medios, es así, cuando desde el cine hasta los libros, digo, primero escribías como escribías, hasta que, bueno, todo el mundo escribió así, y apareció alguien que escribió distinto, y dijeron, bueno, vamos a escribir como ese, porque eso es lo nuevo. Y así también va a pasar, creo que en Internet. Creo que también lo que va a pasar es que el 5G de alguna manera va a cambiar nuestro consumo, El consumo. no solamente a, ni- a nivel de que esto de tener internet y que todo vuele, sino de que nuestra casa esté dependiendo de eso. Y también después va a cambiar, y esto creo que es el cambio más drástico que va a haber, que es, yo estoy acá ahora, me ves a mí, me llamo Julio, te veo a vos, somos dos personas, carne y hueso, pero se viene la inteligencia artificial fuerte, Ujú. donde no vas a saber si la nota la escribió un periodista o la escribió una máquina, no vas a saber si el programa que estás usando lo hizo un ser humano o lo hizo un robot, y no vas a saber si la pintura, la música o el cine está hecho por quién. Y creo que eso es la gran diferencia que va a empezar a pasar en los próximos 5 años. Y hay que ver cómo nos pega eso, ¿viste? Porque eh, ahí vamos a ver cómo consumimos eso, con qué ojo vamos a consumir eso, digamos. Si a la máquina le vamos a exigir más, o vamos a seguir priorizando al ser humano, o qué va a pasar, ¿viste? Va a ¿Y haber cómo crees? música, ya lo hay, pero va a haber con fuerza músicos virtuales que vamos a consumir. Todos, la verdad, como seres humanos, decimos, qué bueno que pase eso, pero seguimos siendo nosotros los, los que de alguna manera, ¿viste? Vamos a primar. Y no lo sé, la verdad no lo sé. Pero Ojalá, porque cómo quiere decir que sobrevivir vamos a a eso? Digo, algunos tener hablan, trabajo. claro, algunos hablan, bueno, cómo sobrevivir a eso, si es la emocionalidad, la subjetividad, digamos, hay algo que te tiene que poder diferenciar de un software, por más inteligencia artificial que haya. Es que la verdad, yo la otra vez veía una nota escrita por una inteligencia artificial de The Guardian, Ujú. donde a la inteligencia le dijeron, eh, tenés que escribir esta nota con todo lo que veas en internet explicándonos qué sos vos. Y la inteligencia artificial lo que dijo es, yo soy una herramienta preparada para escribir una nota, y le decía en la nota, quédate tranquilo, no te voy a hacer nada, yo estoy acá para ayudarte. O sea, detectó que nosotros tenemos miedo El a que miedo. terminar como un Terminator, digamos. ¿Entendés? Pero ella lo detectó, ¿entendés? Ahora estamos preparando en Filo un informe sobre GPT-3, que es una nueva inteligencia artificial, Ujú. que nada, le dicen, toma, hace esto y programa, o sea, hace programas, o sea, no Claro, necesitas animadores. Entonces es una revolución que no nos entra en la cabeza todavía, claro y que. que parecería como que es en muchos años y es en los próximos años. ¿Qué decirte? No lo sé, es como, viste, entramos a Es una un nueva mensaje un poco era, no nos entra en apocalíptico. la cabeza. Claro, y sí. ¿Y los medios No, no, tradicionales? no, 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 no es apocalíptico, es lo que está pasando. Bueno, pero el apocalipsis tiene ese un poco de no entender. Uno cree que es el fin del mundo cuando no entiende qué pasa. Lo vamos a tener que transitar, digamos, no hay mucho. Pero si yo te agarraba hace 10 años y te dijera, mira, con el celular vas a hacer todo, vos decís, no, no puede Olvídate. ser, Claro. ¿entendés? Olvídate, me decías no, y ahora estamos como es una extensión más de nuestro cuerpo. Ujú. ¿Entendés? Y ahora también está, no sé, yo creo que también otro gran cambio que va a haber y que de alguna manera también nos va a costar diferenciar, es qué hacemos nosotros porque queremos hacer y qué hacemos porque otros quieren que hagamos eso. Eso Claro, históricamente ha pasado con otras sí. herramientas, pero ahora la herramienta está tan aceitada que imagino que te pasa a vos, que pensaste que querías comprarte una remera y de repente apareció la remera que vos imaginaste que te querías comprar en tu pantalla. Y vos dijiste, ¿cómo pasó esto? Y ahí está Sí. esta cosa de que las máquinas saben más de vos mismo que vos mismo, digamos. Entonces, me parece que toda esa revolución es lo que se va a venir. No quiero asustar a nadie, pero es lo que va a pasar, básicamente. Y siempre uno lo piensa en buenos términos, es como pensar que la ciencia es mala, digo, la ciencia
hace cosas y después los seres humanos la usan para algo bueno o para Para algo una cosa, malo, para la ¿viste? otra. Exacto. Te iba a preguntar en esto. A ver, somos de una generación en la que salíamos a buscar trabajo, entrábamos a un medio sin saber casi nada o lo poco que habíamos aprendido y nos formábamos en el medio, ¿sí? Ahí te hacías figura o conocido. Hoy es al revés, vos estás como director de contenidos de Filonews, pibes que arrancan desde su casa, de su habitación, generan una comunidad y ahí lo llaman para laburar. ¿Qué le dirías a alguien que quiere ser creador de contenidos, digamos? Que no espere a nadie, que haga. Creo que por ahí nuestra generación era que esperábamos a que alguien nos viera, que alguien nos Lo llamara, llamara. que alguien nos diera una oportunidad, que alguien viera nuestro currículum. No, ahora no hay mejor carta de presentación de que vean tu contenido online. Creo que la única forma hoy es hacer y que nosotros miramos eso, miramos gente que está haciendo y miramos qué contenido está haciendo. Me parece que eso es lo más importante. Y también digo, si hay alguien que te interesa, viste, que escribirle, decir, che, mirá, estoy haciendo esto, fíjate si te gusta. Eh, ya le ganaste 10 pasos a aquel que te mandó un currículum, digamos, ¿no? Entonces me parece que digo, si tu idea es trabajar con alguien en un lugar, es como el mejor camino, pero digo, yo también discuto mucho hoy en día de por qué querer trabajar con alguien. Digo, a nosotros nos enseñaron que teníamos que tener jefes y trabajar en empresas y por muchos años y una gran carrera. Hoy los pibes no piensan así, Ujú. piensan totalmente en contrario a nosotros, y yo creo que hay un equilibrio entre esas dos visiones, ¿no? Porque así como Claro. para nosotros esperamos que alguien nos diera la oportunidad y nos dijera que sí, y que teníamos que esperar el momento oportuno y demás, los pibes hoy piensan que la tienen que hacer ellos solos y que tienen que ser exitosos a los 22 años. Y que si no lo fueran a los 22, son un Ya está. fracaso. Y eso está haciendo un montón de ansiedades que Ujú. son, viste, ilógicas. Entonces no es ni una cosa ni la otra. Digo, y también lo que tiene, creo que Internet es esto que decía antes, te da revancha todo el tiempo. Y también otra cosa mala que tiene es que, bueno, hay que ver con los años si en Internet puede haber clásicos, ¿viste? Si puede haber gente que vivió 30 años o 20 años de Claro. eso, o si son fósforos que se prenden y se apagan. Es otra de las grandes cosas que hay que ver en el futuro, cómo pasa con eso. Pero bueno, nada, hay que hacer, no queda otra. Bien, y para cerrar, no, antes de cerrar, quiero hacerte una anteúltima pregunta. Me dijiste los medios digitales. ¿Cómo ves a los medios tradicionales? La tele, la radio, en 5 o 10 años. Los veo que van a seguir perdiendo peso en, Ujú. en cuanto a audiencia, pero lo que sí tienen, y va a costar que lo pierdan, pese a que hagan cosas mal, que es que tienen influencia. Una cosa es la masividad y otra cosa es la influencia. Mientras vos A ver. puedas seguir manteniendo la agenda y manejando la agenda, va a haber gente que quiera estar cerca tuyo porque seguís moviendo el amperímetro. Estoy hablando de esto o de publicidades, o de la política, o de un montón de ¿Pero cosas. sentís que siguen Entonces yo manejando creo la que agenda la tele? La tele, la radio, sí, los diarios, ¿sí? sí la siguen manejando en gran parte, pero también Internet se está colando, y cada vez más también. Va a haber un mix de eso. Pero bueno, digo, el discurso anticuarentena, si querés, es un discurso más de Internet, que después los medios tomaron, pero nació desde Internet. Hay revoluciones Eh, de líderes en entonces, Japón, en China, o sea. sí, sí, pero todavía necesitan de lo tradicional para terminar de explotar. Lo Ok. tradicional no estoy hablando solamente de los medios, sino de la plaza pública, de las manifestaciones, de las plazas, o sea, sigue habiendo una necesidad de eso también. Digo, Ujú. lo que pasó en Estados Unidos, que alguien filmó, lo subió, y eso hizo que haya un montón de gente en las calles. Pero bueno, yo creo que esa influencia la va a seguir teniendo, siempre hablando en estos términos, de los próximos 5 años, ¿no? Sí, porque Encima más que es si sean como. 10 no lo sé. Pero bueno, también, viste, es muy caprichoso eso, porque es analizado hoy, 2020, que yo quizás vea esta nota en 5 años y digo, mirá la boludez que decía, Las porque boludeces que no vi, decís. porque siempre hay algo, claro, porque hay algo Claro. nuevo que entra. Entonces yo con lo que puedo tener acá, digo, puedo hacer un análisis a mediano plazo, porque también es algo a lo que me dedico y también estoy viendo eso para también dar pasos acertados, ¿viste? En ese sentido. Qué sé yo.
también es como poner todas las cartas arriba de la mesa para ver cómo seguir, básicamente. Tiene que ver con eso, no con hacer futurología. Claro, entiendo. Gente Rara está dentro del marco de UFA Studio, que es una audiencia de emprendedores, que es gente que quiere vivir de lo que le gusta. Supongamos que, no importa las razones, dejás tu laburo de la radio, dejás de ser director de contenido de Filonews, todo lo que estás haciendo y decidís emprender. ¿Qué harías? ¿Por dónde te harías un canal de YouTube, una revista Sí, digital? ¿Qué es lo que harías? trabajaría si fuera algo mío propio, Algo tuyo que no propio es un tuvieras que medio, arrancar de cero, con la experiencia que tenés, ¿no? Con la visión que tenés y todo. y, y haría mi marca, o sea, laburaría sobre mi marca. O sea, hoy lo que llamamos el branding personal o todo Ujú, eso, la digo, marca lo, personal. lo- lo aplicaría todo en mí, digamos. En sentido, sobre todo eso, para no depender de nadie más que de mí mismo. Quizás por el tiempo que construí en el medio, por ahí ya tenga algunos que me quieran seguir, pero después voy a empezar de cero, es construir desde cero. Eh, entonces me parece que si tengo que recomendar, como que eso es hoy lo que recomendaría o sugeriría. Que después, Marca bueno, hay un personal. montón que van a querer trabajar con vos, o empresas que te pueden llegar a llamar y sos parte de una empresa. Pero hoy creo que es el primer camino que tomaría, ¿Y con qué básicamente. te lanzarías? ¿Con un podcast, con YouTube, en Twitch, en No, creo que haría todo. todo? Haría Generarías todo. contenido para todas Porque las plataformas. y sí, porque también, a ver, a mí, viste, me encanta hacer radio, es como que lo que más me gusta en la vida es hacer radio, es como, porque tiene que ver conmigo, con mi historia, con un montón de cosas, ¿no? Eh, pero bueno, también empecé a meterme en todos estos años con otras plataformas y a cada una le encuentro algo especial, ¿viste? Hacer contenido para YouTube hice siempre, o sea, hacía para la radio y eso lo derivaba a YouTube, y me parece que hay ahí un camino muy lindo para hacer. Y después todo lo que está pasando con Twitch, y poder hacer algo en vivo y que la gente te vea en vivo y ver las reacciones en vivo, y todo eso me parece fabuloso. Pero bueno, también el podcast también es como de otro tipo de radio, si querés, donde también está por explotar en algún momento. Falta que alguien diga, yo pago, y eso se empieza a descontrolar. Se está pasando. Pero por eso, cada plataforma tiene algo, ¿viste? Tiene hoy para explotar. Muchas gracias, Julio, por tu tiempo, por estar en Gente Rara y, bueno, nada, por la honestidad de las respuestas. No, gracias a ustedes y gracias a vos también por las preguntas, ¿no? Por poder hablar de cosas que puedan preocupar a la gente, básicamente. No, cosas bueno, que también están en la cabeza de uno, ¿no? Que la vas pensando y a veces está bueno charlarlo con otros. Muchísimas gracias. Sí, para mí también está bueno hablar con alguien que está, bueno, un periodista más o menos de mi edad, que es de los medios tradicionales, que pasó a los medios digitales. Está bueno poner sobre el tapete algunas cosas que no hace falta pensar igual, pero está bueno pensarlas en una charla. Así que bueno, muchísimas gracias. Julio Leiva estuvo en Gente Rara, soy Caro Siri, y este nuevo episodio de UFA Studio, bueno, fue para charlar sobre estas cosas. Si alguno se queda preocupado, nos escribe. Y si no, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo episodio de Gente Rara.